Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 17 de mayo y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy nos reunimos como todos los sábados a nuestro estudio Yo creo en el Hijo, nuestro estudio del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Verdad? Con este delicioso frío que tenemos, ¿verdad? Aquí los pingüinos están entrando, ¿verdad? Un calorón delicioso, ¿verdad? Pero gozando, ¿verdad? De la comunión y la presencia de nuestro Señor. Hemos alabado y glorificado al Señor a través del canto, ¿verdad? Hemos sido bendecidos la semana pasada a través de la lección con nuestro hermano Eduardo. Le damos al Señor gracias por la vida de nuestro hermano, ¿verdad? Y pues el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Amén. Vamos a continuar la mirada de nuestro estudio bíblico. Antes que nada, ¿verdad? Vamos a compartir nuestra liga de nuestro estudio bíblico. Recuerde que estamos transmitiendo nosotros en vivo, ¿verdad? A través de Facebook Live, ¿verdad? Y esto más tarde usted lo podrá ver en nuestras listas de reproducción de YouTube, junto con todos los materiales que compartimos semana con semana, todos los días, con excepción del miércoles, ¿verdad? Nuestros materiales de escucha, nuestros materiales de audio, nuestros audiolibros, que esperamos que sean de gran bendición para usted. Ya estamos prácticamente a casi nada de concluir nuestro libro, El Credo de los Apóstoles, ¿verdad? Continuamos el lunes estudiando el Pentateuco. El jueves estamos estudiando disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y correteme si se me pasa a mí enviar por alguna razón, píseme por favor para que podamos, no nos retrasemos en nuestras lecturas, ¿verdad? Y el viernes estamos compartiendo acerca de principios para la interpretación bíblica. ¿Qué le han parecido nuestros materiales hasta ahorita? Amén. Saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan desde otras partes de la República que están con nosotros en esta transmisión. Saludamos a nuestros hermanos en Oaxaca, en Michoacán, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan también en Comitán, Chiapas, ¿verdad? Que están con nosotros. Recuerde usted que todos los días, a partir de las 8 de la mañana, en Radio Cristiana Universal, estamos escuchando el plan de lectura McChain, también para que usted también lo sintonice y lo pueda compartir. Pues vamos al texto bíblico, amén. Vamos al texto bíblico del Evangelio de Juan, desde donde nos quedamos, o más bien desde donde se quedaron ustedes, ¿verdad? Hace algunas semanas, ¿verdad? Un par de semanas. Vámonos por favor al texto del Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos al texto de los versículos 12 al 19. Le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista y así tendremos nuestro estudio de la palabra de nuestro Señor. La palabra del Señor dice lo siguiente: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él.
Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la misericordia que tienes para con nosotros. Al permitirnos, Señor, en tu gracia, en tu favor, reunirnos una semana más, Señor, como familia tuya, como cuerpo tuyo, bajo este techo, para con libertad meditar, estudiar y escudriñar tu palabra, para conocer, Señor, mejor quién eres tú y lo que has, Señor, preparado para nosotros en gloria, Señor. Padre Santo, yo ruego que hoy, en medio de mi torpeza, de mi ignorancia, de mi humana debilidad, tú me uses, Señor, me ayudes para ser un comunicador fiel de tu palabra, Señor. Sé con mis hermanos, Señor, que están viendo, escuchando, que están aquí presentes, los que verán, reproducirán más tarde este mensaje, Señor. Sean bendecidos por tu palabra, Señor, en esta tarde, y asísteme, Señor, para poder hacerlo, Señor. Muéstranos, Señor, tu rostro en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de aquel que es jefe y cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, nuestro Señor. En su nombre oramos y decimos amén y amén. Bueno, pues hemos entrado ya a manera un breve de recopilación. Hemos visto en el capítulo 12, un capítulo que ya nos está poniendo en la senda de la crucifixión, ¿verdad? Que a partir de este capítulo 12 en adelante ya estamos caminando los últimos pasos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Bien lo dice el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, ¿verdad? Y vemos que lo que sucedió en el capítulo 11 va a tener, y esto es como en la historia, con el estudio de la historia están los hechos y los ecos. Los hechos y los ecos. Lo que va a suceder en el capítulo 11 es un acontecimiento que va a tener un eco. Este eco lo vamos nosotros a ver en los versículos 1 al 8, que ya hemos escuchado, ya hemos meditado en semanas anteriores, donde nuestro Señor Jesucristo es recibido en la casa de Lázaro, ¿verdad? En una cena en la cual recibe una adoración extraordinaria, espontánea, libre, ¿verdad? Gloriosa, una adoración sacrificial, costosa, de parte de María. Pero también en contraste vemos que se crea una murmuración y controversia entre los discípulos. Entre ellas, ¿verdad?, estaba la voz de Judas Iscariote, ¿verdad?, al cual le parecía que era demasiado caro, que era demasiado elevado lo que se le estaba ofreciendo a Jesús, ¿verdad?, revelando la putrefacción que ya estaba sucediendo en su corazón, lo que estaba sucediendo en su alma, ¿verdad? Y pues esto va a tener también sus hechos y sus ecos. Vimos nosotros en sesiones anteriores que después de este acontecimiento, ¿verdad?, lo vimos en pasajes paralelos de otros evangelios, que a partir de aquí Judas Iscariote iría directamente con los líderes espirituales de la nación de Israel, con los fariseos y las principales autoridades, con el firme propósito de ver qué le ofrecían para entregar a Jesús. Y sabemos nosotros qué fue lo que pasó, ¿verdad? Él busca a partir de este momento una oportunidad para entregar a Jesús a sus adversarios. Sin embargo, recordemos algo muy importante que el Evangelio de Juan nos ha ido mostrando desde sus inicios. No había llegado aún su hora. Su hora iba a llegar. Constantemente vemos esta expresión repetida. Lo hemos visto en estos últimos 11 capítulos, que el Señor decía, todavía no es mi hora, va a llegar un momento de mi hora. Es decir, nosotros vamos a ver conjugado dos lenguajes, el lenguaje de la soberanía de Dios, en el cual Cristo Jesús entregaría su vida de manera voluntaria y de manera soberana cuando Él lo decidiera. Pero por el otro lado vemos también el lenguaje de las voluntades de los hombres, como dice el Salmo 2, que buscan rebelarse contra el Señor, y en ese espíritu pues están buscando, están conspirando cómo destruir al Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos saben que Él viene de Dios, lo hemos visto en sesiones anteriores, reconocen que esas señales no las puede hacer cualquier persona que no venga de Dios,
pero sus voluntades ya están completamente envenenadas, están completamente endemoniadas. Ellos buscan deshacerse de Jesús por un tema de celos y porque sobre todo estaba contrariando a sus intereses particulares. Hasta aquí pues vamos avanzando en lo que hemos visto, ¿verdad? Y en semanas anteriores también, pues hemos visto que estas autoridades también no solamente estaban conspirando para acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino también los versículos 9 al 11 nos mostraron que estas autoridades también estaban buscando destruir la vida de Lázaro. ¿Por qué? Por el solo hecho de que Jesús le había resucitado de los muertos. Porque dice el versículo 11, a causa del testimonio que Lázaro encarnaba, o sea, era un muerto que había vuelto a la vida, por ese poderosísimo testimonio viviente, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, abandonaban, ¿verdad?, la religión, los rudimentos antiguos, y se acercaban y creían en Jesús. De manera disruptiva, la narrativa del Evangelio nos sitúa entonces ya en un acontecimiento sumamente importante que nosotros conocemos como la entrada triunfal. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Tiene usted el ministerio y la comisión santa de pellizcar a su hermano, a su hermana que esté cayendo, ¿verdad?, en el sueño profundo, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad? Porque yo sé que estos climas son como para arrullarse. Tiene usted la comisión santa también de no permitir ni que usted ni que el de a su lado se duerma, ¿verdad? Vamos a tratar de ser breves el día de hoy. Sobre todo porque este pasaje tiene una gran potencia de revelación que contarnos, pero usted conoce este pasaje. Cada año, su iglesia local, si usted se congrega en una iglesia bíblica, lo más probable es que en la Semana Santa, el primer domingo de la Semana Santa, ¿verdad?, mejor conocido como el Domingo de Ramos, o tradicionalmente, ¿verdad?, o el domingo de entrada triunfal, inevitablemente van a estos pasajes, a esta escena en particular. Ahora, quiero que tengamos presente que este acontecimiento no pasa desapercibido. Este acontecimiento lo va a contar también el evangelista Mateo en su capítulo 21, versículos del 1 al 11. Este acontecimiento también lo testificará también el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y este capítulo también lo testificará el evangelista Lucas, lo testificará también en el capítulo, esperen, porque luego ya se me perdió aquí mi nota. Nosotros lo vamos a ver en el capítulo 19 de los versículos 28 al 44. ¿Sí los apuntó? Sí. Ok. Perdón, 21:11. 21 de 1 al 11. Quizás necesitemos en algún momento consultarlos nada más para mirar el enfoque de cada uno en particular, pero casi los cuatro nos van a decir en cierto sentido exactamente lo mismo. ¿Ok? Voy a dar lectura muy rápida al Evangelio de Mateo, Mateo 21, para que tengamos nada más una mirada de contexto, ¿vale? Y ahorita voy a ver si podemos hacer un cuadro comparativo de estos evangelios. Dice el texto, Mateo capítulo 21, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, envió Jesús 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén. Vamos nuevamente, vamos a mirar, ¿verdad? Por favor, Marcos capítulo 11. Igual le voy a dar una lectura rápida, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este ejercicio. Aquí a mi izquierda, mis hermanas de este lado van a tener abierto el Evangelio de Mateo, ¿ok? Por si tenemos que hacer un cuadro comparativo. Mateo, el 21 que acabamos de leer. Mis hermanos aquí al centro, vamos a estar sobre Marcos 11, versículos del 1 al 11. Y aquí mis tres hermanas, aquí a mi izquierda, ¿verdad? Vamos a estar sobre Lucas 19 del 28 al 44. ¿Estamos? Sí. Vale. Para que lo tengan ahí apartado. Entonces voy a dar lectura a Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí nos aportan otros datos que, si usted se dio cuenta, Mateo no nos aportó, ¿verdad? Ahorita lo vamos a reflexionar tantito, ciertos detalles que van a enriquecer este testimonio. Vamos ahora entonces a Lucas. Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Aquí está un poco más extenso el relato y nos va a enriquecer con otras cosas. Presta atención, dice el texto: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué poderoso es lo que está aquí revelando el Evangelio de Lucas, que si te das cuenta estamos leyendo y va como que pintándose, va cubriendo otro color y dando más detalles y profundizando muchísimo más la escena. Ya leímos el capítulo 12, versículos del 12 al 19 del Evangelio de Juan, y yo quiero que ustedes me digan, porque ustedes me van a explicar a grandes rasgos. Es más, ignore esto que tiene aquí, esto ignórelo por un momento. Dígame por favor, ¿cuáles son los... Ya leímos los 4 evangelios, entonces creo que nos deja claro que el acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén es poco importante, es más o menos importante, es irrelevante o es muy importante. Muy importante. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Se repite, ¿no? Porque lo van a contar los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas nos van a contar este acontecimiento casi sin ninguna diferencia de detalles. Casi sin ninguna diferencia de detalles. Esto es sumamente interesante porque nos habla de que esto es un momento importante. Un momento que va a marcar un antes y un después de muchas cosas. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué lo vamos a explicar esto? Ok, ahora si nosotros tratáramos, ahorita acabamos de leer las cuatro narrativas. Díganme a grosso modo, así como yendo por partes, punto número 1, ¿qué usted vería en la primera parte? ¿Qué es lo que usted nota de primera parte que cuentan los 4 evangelistas? A ver, mis hermanos aquí al fondo. De entrada, bueno, se acercaba a Jerusalén y menciona Betfagé y a Betania. ¿Ok? Entonces, este acontecimiento se va a dar en torno a Jerusalén. Ajá. Esto es importante porque hasta este momento Jesús había evitado estar cerca de Jerusalén por la hostilidad que estaba en torno a él. Pero en este momento ya entra en Jerusalén. Ahora, vemos otra nota. ¿Qué más? Menciona algo específico frente al Monte de los Olivos. Ok, nos está dando también una referencia geográfica, nos está situando en un contexto geográfico. Esto es importante porque no estamos hablando de algo que alguien creyó que pasó, sino los 4 coinciden en cuándo sucedió, incluso los lugares geográficos, cómo se estaban suscitando. ¿Qué más podemos observar también? El Señor Jesús da una instrucción. Sí, que fueran Una instrucción muy precisa. ¿Cuál es? Que fueran a la aldea de enfrente. A la aldea de enfrente. Ajá, ¿y qué les pide la aldea de enfrente? Que fueran por un pollino que le iban a encontrar atado. Ok. Este pollino va a jugar, ese burrito no lo sabe, pero va a jugar un papel sumamente importante dentro de la revelación bíblica. Yo creo que, hablando acerca de burros, ¿verdad? De 4 patas. Hablando acerca de 4 patas, obviamente. No, porque de 2, uy, hay un montón, hay un montón. De esos yo soy el primero. De los burros más famosos que pudiera haber dentro de la narrativa bíblica, está la burra de Balaam y este burro. ¿Verdad? La burra de Balaam es famosa, ¿verdad? Porque pues, el Señor le tuvo que dar la capacidad al pobre animal de hablar para que el otro burro, ¿verdad? Hablo del de 2 patas de Balaam, ¿verdad? Le cayera el 20 de lo que estaba haciendo. Y este burrito, del cual no habla, no sabemos, no tenía un nombre. De hecho, hay una característica muy interesante en este pollino. Un pollino, pues es un burrito bebé, que no había sido montado, ¿verdad? Pero hay muchas cosas en torno a él que son muy interesantes de notar.
¿Qué podemos decir acerca de esta situación en torno al pollino? Sí, o sea, nadie lo había montado. Nadie lo había montado. ¿Eso significa que era qué? Puro. Era, no, era Era primerizo, para cargar. no era dócil. No. Limpio, así como que digas limpio, no sé si estaba. ¿Eh? Puro. Era el que iba a llevar al rey. Ok, iba a ser un medio de transporte, esto es importante, va a ser el medio por el cual él va a entrar, pero ¿qué más vemos de este burrito? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, va a ilustrar un asunto, es una ilustración de mansedumbre, ¿ok? Pero pastor, no, se supone que si es un pollino, no, o sea, no tiene la capacidad para recibir la orden, ¿no? O sea, Ok, todavía no está entrenado. Ajá, no está amansado. Todavía no está entrenado. De hecho, se tuvieron que llevar a su se tuvieron que llevar a su mamá para que el pollino fuera. ¿Me explico? O sea, era un bebito, era un pollito, era un burrito bebé, era un burrito bebé, era un burrito que pues todavía no estaba amaestrado, estaba ¿eh? No estaba domesticado, ok, ¿qué más? Ok, ¿qué más vamos a ver acerca de este pollino? Hay varias cositas interesantes. No me voy a concentrar en eso porque son detalles hasta cierto punto secundarios, pero tienen algo que enseñarnos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a meter todo en un solo tambo, vamos a meterlo todo en una sola vasija y ahorita vamos a sacar de ahí cosas muy ricas. ¿Qué más vemos de este pollino? No estaba avanzado. Ok, no estaba entrenado, ya lo mencionamos. ¿Qué más? A ver de este lado, por acá, para que no se duerman. Porque ya me hacía Brenda así como, ya le estamos perdiendo. Estaba atadito. Estaba atado por esta misma razón. Digo, también era un bien, le pertenecía a alguien, era propiedad de alguien, ¿ok? ¿Qué más? Estaba en una esquina, o sea, estaba en algo. Estaba atado en una casa de alguien. ¿Qué más? Yo creo que lo más importante era porque el Señor lo necesitaba. También, ¿no? Tenía que ser desatado. Por supuesto, ok. Era la primera vez que Él lo iba a llevar. iban a montar. Era la primera vez que lo iban a montar, por lo tanto estamos deduciendo que este animal, si lo hablamos en un sentido de propiedad, ¿Era elegido? ¿era qué? Pues sí, Elegido. Era elegido, sí, era nuevo. O sea, si hablamos en un sentido, digo, es un animal, es un ser vivo, pero en un sentido utilitario, objetificando a la criatura en la función que iba a ser de transporte, pues era nuevo. O sea, Era sin manchas, se puede decir. era nuevo. Okay. No estaba contaminado. Ok, o sea, no estaba usado, ok, no estaba usado, ok, no estaba usado. No sabe la cantidad, y yo sé que usted ha escuchado más sermones acerca de este pasaje que yo. No sabe la cantidad de sermones que he escuchado al respecto. Por eso quiero que traigamos como una mirada general. No vamos a ser exhaustivos, pero quiero que saquemos cierta riqueza devocional de esto. ¿Qué más? Una tercera característica acerca de este pollino. ¿Qué más vamos a ver en él? Mencionaste algo muy interesante. El Señor les dice, ¿por qué? Cuando mando a los discípulos, ¿verdad? A que vayan a una aldea, a una casa, Él sabe dónde está. Y Él sabe dónde está ese animal. Pero hay una palabra muy interesante. El Señor lo... Ahora, si hacemos nosotros alguna reflexión al respecto, ¿el Señor necesitará algo? No. ¿Él carece de algo? No. Entonces, ¿por qué dice que el Señor lo necesita? Como un ejemplo, ¿no? Que se pueda transportar en ese burrito. Porque estaba escrito que él tenía que entrar y... Ok, eso va a ir encadenado a lo que vamos más adelante, pero quiero que reflexionemos así de manera muy somera, muy superficial. El Señor no necesita nada, ¿estamos de acuerdo con eso, clase? Pero me encanta la autoridad y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y hasta cierto punto no sabemos, no podemos especular. Digo, no podemos decir con certeza ciertas cosas, pero sí podemos especular porque el texto nos da pie para poder hacerlo. Jesús sabía dónde estaba este animal. Sí. Sabía, casi les dice a los discípulos, vas a ir a la calle tal, en la casa tal, con el fulano tal, y vas a tomar eso que está allá afuera. Así les dijo. Casi así les dijo, vas a tomarlo. Como si
ese animal le perteneciera. Ok, aquí quiero captar un asunto interesante que puede traer, que va a traer riqueza a nuestra vida espiritual. Mi amado, mi amada, Dios le da a usted la mayordomía de muchas cosas. Ahorita tú llegaste descalza, ¿verdad? Ahorita esto que usted, ese auto que usted vio aquí en el parking, aquí en el estacionamiento, para que piensen que estamos ay, está bien grande ahí donde vale. Aquí en el estacionamiento, en el parking, ¿es tuyo? No. Es prestado, pero tú lo usas como si fuera tuyo. Sí. ¿Me explico? Ahora, síganme por favor en esta construcción de ideas al respecto. Mis amados, todo, absolutamente todo con mayúsculas, todo lo que usted usa, todo lo que usted posee, todo lo que usted gana, todo le pertenece al Señor. Amén. Él no necesita, o sea, en un sentido teológico, Él no necesita nada, porque todo es de Él. Amén. Pero Él puede decirle, oye, voy a usar esto. Y tomar esto que, o sea, estos marcadores, alguien los compró, ¿me explico? Podríamos pensar que son de su propiedad, pero el Señor me dice, esto lo necesito. Y lo puede tomar. Yo quiero pensar que quizás la casa el dueño, el mayordomo de ese burrito, era un discípulo de Cristo. Quiero deducir que era un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque en este sentido yo no creo que el Señor Jesús tomara algo que así, sin ningún tipo de acuerdo, ¿no? O sea, creo que había el acuerdo particular de decir, Señor, tú puedes tomar lo que tú quieras, ni siquiera me toques, ni siquiera me preguntes, si está allá afuera, tómalo, es tuyo. Sí, Lalo. Podemos asegurar, o sea, en este caso, como dice, si les preguntan el por qué, El Señor lo el necesita. Señor lo necesita, entonces... Y lo devolverá. Ay, lo devolverá. Esto también es una cuestión que me parece sumamente preciosa de la mente y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto pequeñito, un folleto muy pequeño de este autor chino que se llama Watchman Nee. ¿Alguien ha leído algo de Watchman Nee? No, Bueno, si usted lo lee, lea. Si usted agarra algo de Watchman Nee, léalo. Es un hombre de Dios. Ya hace muchos años está con el Señor. Y él tiene un tratado que se llama Entre el altar y la tienda, basado en la vida de Abraham. Y lo que él dice es que Abraham era un hombre riquísimo, era un hombre muy rico. El texto bíblico nos dice que Abraham era un hombre muy rico. Ahorita voy a regresar a esto. Pero Abraham se despojó de su tierra y de su parentela y vivía como peregrino, vivía en tiendas, vivía en carpas, vivía como un nómada. ¿Ok? Y en cada lugar a donde él iba, el texto bíblico nos dice que él ponía afuera de su tienda, afuera de su carpa, él ponía un altar. Entonces, donde iba Abraham, iba a su carpa e iba a su altar. Y en este ejercicio, en esta dinámica de rendición absoluta y de mayordomía, le voy a resumir el libro, ¿no? Si lo lee, le va a sacar a usted más jugo, pero se lo estoy haciendo así un resumen. Básicamente lo que dice es lo siguiente. Abraham entendía que nada era suyo. Todo lo ponía en el altar del Señor. Si el Señor lo consumía, eso significaba que ni a Abraham le servía, ni a Dios tampoco. Si el Señor lo consagraba, eso significa que ya no le pertenecía a Abraham, ahora le pertenecía al Señor. Pero había cosas que él ponía en el altar y Abraham podía seguir utilizando. ¿Sí me estoy explicando? Esto pasa en nuestras vidas todo el tiempo, pero siempre con la misma entendimiento de que todo lo que tengo y lo que soy le pertenece al Señor. Y esto también se trata también de tus dones, también de tu tiempo. El Señor no necesita de tu tiempo, Él lo puede tomar, pero tiene... Esta frase me molesta mucho, pero la voy a usar. No me gusta esta frase de Dios es un caballero. No me gusta, pero lo es.
Pues Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero aún así, dice, lo voy a tomar y lo voy a devolver. Él podría no devolverlo y estaría perfectamente bien. Pero vea el carácter manso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que Él no arrebata las cosas, las toma y las regresa. Y Él podría no regresarlas. Entonces yo quisiera que en relación a este asunto nosotros tuviéramos presente una cuestión. Un asunto de propiedad. Entonces, si le vamos a ofrecer algo al Señor, le vamos a ofrecer lo mejor, algo nuevo, no algo usado, ¿verdad? Y sobre todo, reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Yo creo que serían los comentarios que pudiéramos extraer en relación a este sencillo animal, que más adelante va a tener un significado mucho más potente, ¿verdad? Pero a mí me parece muy importante que todos los evangelistas, los 4 evangelistas, nos hablan de este animalito. Y nos hablan no solamente del animal, sino de cómo se sucedió todo en torno a este animal. Aquí quiero hacer una siguiente observación. ¿Qué más observamos en estos 4 evangelios acerca de este pasaje? El pollino que nada más así se materializó en las manos de Jesús. No, se cargó a 2 discípulos. Ok. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le da una instrucción precisa, exageradamente precisa. ¿A cuántos discípulos? 2. 2 de sus discípulos. Esto es muy importante porque vamos a ver que el número 2 siempre va a estar muy relacionado a temas de encomienda, a temas de envío, a temas de testimonio, ¿verdad? Entonces va a enviar a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Que es el número del testimonio. Acuérdense siempre que el 2 va a jugar una parte muy importante como el número del testimonio. Envía a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Y ellos tienen instrucciones precisas de dónde ir, qué es lo que tienen que hacer, y si alguien les pregunta, lo que tienen que responder. Ahora, ¿cuál es la conducta de los discípulos a esta encomienda? Obediencia. Sencillamente. Y hay un pasaje, hay un versículo que me gusta mucho. Me gusta mucho del pasaje de Lucas. Lucas 19, versículo 32. Lucas, 2 discípulos. Hay un versículo de Lucas 19, 32 que me parece muy bello y cargado de mucho significado. Porque prácticamente lo que dices, fueron los que habían sido enviados. Y hallaron como les dijo. Yo siempre les he dicho que hay una regla de hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Pero si usted quiere entender un versículo, lo tiene que leer, ¿qué? En su contexto. Es decir, que usted tiene que leer todo el pasaje para que usted no utilice un versículo y lo saque de su contexto y usted lo malinterprete y lo use de pretexto. Pero aquí yo encuentro un tesoro maravilloso devocional para nosotros. ¿Qué es lo que nos está enseñando este sencillo versículo de Lucas 19:32? La obediencia no es una opción. Dios bendice la obediencia con su soberanía. Mateo 28, que es la gran comisión, o sea, el Señor nos da varios mandamientos, pero hay una comisión más alta, que es la comisión de ir y predicar el evangelio a todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Amén? Sí. Si no dijera amén, estaría preocupado por usted. Pero antes de decirles vayan, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? A grosso modo les está diciendo exactamente lo mismo a los discípulos en estos 4 pasajes. Les está diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo señorío, todo me pertenece en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve. ¿Sí me estoy explicando? Fueron los que habían sido enviados, entonces obedecen al llamado. O sea,
Imagínate que prácticamente dice, pues ve a este lugar y vas a encontrar. Y si usted fuera incrédulo, fuera desobediente, diría, sí habrá dado bien la dirección. Ay, ¿cómo me voy a...? O sea, y usted empezaría a sobrepensar las cosas, porque usted y yo somos mexicanos, ¿verdad? Vemos un problema en cada solución. Entonces usted estaría sobrepensando, ¿sí será el número de la casa? ¿Sí será la persona que nos dijo? Si no está atado ahí. ¿Y si no está? O no decirle lo del el Señor lo necesita, decirle, darle otra explicación. No, es que, ¿qué cree, vecino? Mire, esto, aquello. No. Ellos, o sea, ya a este nivel, a mí, y de hecho no nos dice quiénes eran. Maravilloso. No nos dice el nombre de los discípulos, pero eran discípulos. Pero sobre todo vemos esto, que llevan al pie de la letra lo que el Señor les dice. Ahora, si Él nos dice, si el Señor Jesucristo nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto ve, enseña el Evangelio, bautízalos en su nombre, Él nos está garantizando que, ¿qué vamos a encontrar cuando prediquemos el Evangelio? ¿Qué vamos a encontrar? O sea, si tú predicas el Evangelio, ¿qué vas a encontrar? Él no dice, no. El texto de la Gran Comisión lo que nos está asegurando es, vas a encontrar algo La palabra, que le va a la servir verdad. al Señor. va a haber personas que van a convertirse, vas a enseñarles, vas a predicarles. O sea, el Señor no está diciendo, a ver si alguien te cree. El Señor dice, alguien va a creer. Sí, porque dice, toda potestad me es dada. O sea, te está garantizando el éxito de la encomienda. ¡Qué padre! A mí me encanta eso. Y te puedo garantizar que en mis casi 15, 20 años de cristianismo maltrecho hasta cierto punto, en el cual me he tropezado y caído varias veces, te puedo garantizar una cosa. Solo la bendición viene a través de la obediencia. No esperes bendición si no hay obediencia. El Señor siempre va a respaldar la obediencia de sus siervos. Si el Señor te dice, ve y predica, ve y predica. Si el Señor te dice, sométete a tus pastores, sométete. La bendición no está en que tú te pongas creativo y digas, ¿y si mejor le traemos un caballo? ¿O si le traemos un camello? No. Haz lo que se te pide. Fueron los que fueron enviados. Si no invitaron a nosotros dos, ay, vengamos. No. O sea, a ti te lo encargaron, ve y hazlo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Hallaron? ¿Cómo se les dijo? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Siempre va a haber respuesta a la obediencia a la palabra de Cristo. No desconfíes de eso. Si el Señor te dice, ve y hazlo, hazlo. Ya, va a haber respuesta. Esto me parece muy hermoso en relación a esto, ¿verdad? Muy hermoso en relación. ¿Ya se aburrió? No. Apenas estamos nada más tocando el primer punto, ¿verdad? Apenas estamos tocando la primera parte. Voy a avanzar un poquito al respecto. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver entonces acerca de esto? Pues vamos a ver que al siguiente día de esta decisión maquiavélica de destruir, de asesinar a Lázaro, vamos a ver, dice el versículo 12, ¿verdad? Que al siguiente día, es decir, el día lunes, el día después de la cena en Betania, ¿verdad? Él sigue en control absoluto de las circunstancias. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya había llegado el tiempo determinado proféticamente por nuestro Señor Jesucristo. El Señor iba a morir, pero iba a morir en sus términos. Él dice que Él iba a entregar su vida, nadie se la iba a quitar. ¿Amén? Amén. Los líderes judíos, temerosos de cómo iban a reaccionar las grandes multitudes, querían matar a Jesús, pero no lo querían hacer en la Pascua. El plan de ellos era prenderlo y ejecutarlo después de la fiesta, cuando el pueblo se hubiera dispersado. Pero repito, el Señor no moriría cuando los hombres dijeran, sino cuando el Señor así lo hubiera marcado.
Entonces, observe por favor, el versículo 12 nos dice que al siguiente día grandes multitudes habían venido ¿a dónde? A la fiesta, ¿verdad? Habían venido a la fiesta, habían venido a Jerusalén. ¿A qué fiesta, clase? ¿Cuál fiesta? ¿Me preguntan o me están diciendo? Capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de la... Entonces, ¿qué iban a celebrar? La Pascua. Creo que a la gran mayoría no tengo que explicarles que la Pascua, ¿verdad? Pues es esta máxima celebración de las 7 fiestas de Jehová, instituidas en el Antiguo Testamento, prácticamente es el Año Nuevo. Es la más importante, ¿verdad? Donde se conmemora la liberación, la redención y el rescate del Señor, de su pueblo, de la esclavitud en Egipto. ¿Y cómo lo hacen? A través de el ritual de comer un cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Hasta aquí vamos bien? Y esto pues era un ritual realizado por familia, ¿ok? Hasta aquí estamos todos bien, no tenemos duda de eso, ¿verdad? Entonces, esta era la celebración de la que están hablando. Al oír estas multitudes que Jesús venía a Jerusalén, pues ¿qué hicieron? Dice que esta multitud salen desbandada, emocionadas, una muchedumbre masiva. Los historiadores calculan que aproximadamente se conglomeró en Jerusalén aproximadamente 1 millón de personas. Por eso habla de grandes multitudes, muchísimas personas para ver a Jesús en Jerusalén. Ahora, ¿por qué se congregan tantas multitudes? Porque recuerde usted que lo que había pasado en el capítulo 11, los hechos tuvieron ecos. Y este es el resultado. O sea, el hombre que había resucitado a un hombre de los muertos. ¡Wow! Y eso se junta con todos los demás testimonios de que sanó un ciego de nacimiento, le dio de comer a tal. O sea, se da cuenta el propósito también de los milagros. Se han ido acumulando a lo largo de nuestro estudio bíblico. Cada milagro va a testificar que Jesús es quien dice ser, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías prometido. Y aquí en este momento toda esa actividad, todo ese resultado va a generar una expectación tremenda en la nación. Una expectación tremenda. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice que la multitud tomó ramas de palmera y salieron a recibirle. Cortó ramas de palmeras. Los especialistas, las personas que conocen la Tierra Santa, ¿verdad? Pues eran ramas que crecen alrededor de Jerusalén, palmas datileras. Y el Antiguo Testamento no asocia las ramas de palmeras con la Pascua, sino con la fiesta de los tabernáculos. Pero en este periodo, en el periodo intertestamentario, explico un poco acerca de eso. El periodo intertestamentario es entre los 2 testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Lo que se conoce como los años de silencio, donde ya no hay revelación bíblica, ¿verdad? Que aproximadamente son casi como 450 años, donde pasan muchísimas cosas que nosotros bíblicamente no conocemos, pero que históricamente hay un testimonio. Ya luego platicamos eso en el próximo café, ¿verdad? Está muy bueno ese chisme de qué pasó entre esos periodos intertestamentarios. Pero está relacionado las ramas de palmera como un símbolo de victoria y celebración. ¿Usted vio la película de Ben-Hur? Ahorita que pasó en Semana Santa. ¿Sí la vio? ¿Se acuerda de esta escena, la maravillosa que a mí me gusta de la carrera de caballos, ¿no? En el circo romano con Mesala. ¿Sí se acuerda? Ah, pues véala, está muy buena. Porque de hecho la película habla mucho acerca de Cristo. Véala con atención. Obviamente, ¿quién gana? Gana Ben-Hur, ¿no? ¿Y qué le dan? ¿1 millón de pesos? ¿Le dan las gracias? ¿Qué hacen? ¿Se acuerda usted qué hace Pilato? ¿La corona? Le da una corona, ¿ok? Una corona que simboliza que él es el vencedor. Él es el vencedor. Entonces, las palmas siempre van a estar relacionadas con la victoria.
van a estar relacionadas con la victoria. Es por eso que utilizan palmas, ¿vale? Si usted piensa, usted dice, pero ¿por qué vamos a Jamaica y compramos palmas? Y ¿eso para qué? Bueno, es un símbolo de victoria, para recibir al victorioso, al guerrero, al rey victorioso, a la autoridad que viene de una campaña, y se le recibe de esta manera, con esa forma de aplauso, ¿verdad? Una forma de reconocimiento. ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Esto para que lo presumen en las próximas fiestas. También forman un azúcar, le llaman, ¿no? ¿Eh? Le forman un azúcar, o sea, todo de palmas, para sentirse protegidos por Dios. Pues en esencia las palmas tienen que ver con esto, ¿no? Con una llamada de victoria, ¿no? Es un reconocimiento de que quien entra es celebrado, es glorioso, es famoso, es victorioso. Por eso me tomo la molestia de explicar esta parte. Ahora, ¿ellos qué hacen? Esta multitud no solamente junta ramas de palmera, sino dice que salen a recibirle. Y hay 3 expresiones implicadas aquí. 13. Ellos claman, ellos cantan expresiones de alabanza. ¿La primera cuál es? Osana. Hosana. ¿La otra cuál es? Bendito. Bendito el que viene En el nombre del Señor. en el nombre del Señor. Leímos nosotros otros pasajes, ¿verdad? También hablan de, dice aquí, por ejemplo, Juan dice, el rey de Israel, pero otros evangelios, por ejemplo, Lucas 19, ¿qué nos dice? Que decía que el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Marcos? A ver si presta atención. Sí. Marcos, por ejemplo, en el nombre y el versículo 10 dice, bendito el reino de nuestro padre David. Bendito el reino de nuestro padre David. Aquí también sale a relucir, también dice Israel, rey David. Ahorita vamos a platicar rapidísimo de esto. Si no hay chance, lo tocamos la próxima semana, pero es muy importante esto. ¿Ok? ¿Qué significa Hosana? Hosana es un término de aclamación o alabanza. La transliteración de una palabra hebrea cuyo significado literal es oro por tu ayuda, oro por tu salvación. ¿Alguien puede buscar Salmo 118, 25, por favor? Y lo lee con ganas. ¿Ya se aburrió? No. Ahí vamos. ¿Salmo qué? 118, 25. ¿Lo lees, Brenda, por favor? Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Sálvanos ahora. Entonces, es un clamor. Nosotros siempre usamos el Hosana como algo que tiene que ver más con alabanza, ¿verdad? Recuerde que la alabanza está relacionada con los hechos. Con los hechos, las promesas de Dios. Y la adoración está relacionada con el reconocimiento de su persona, de quién es Él. Entonces, Hosana, ¿es alabanza o es adoración? Adoración. Alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la adoración es Relacionado con su persona, quién es Él. y Y la alabanza es más como sus obras. Entonces, lo que están aquí es un clamor por las acciones de Dios, ¿verdad? Entonces, Hosana tiene que ver con el clamor de sálvanos, por favor, sálvanos, ¿ok? Este es un término muy conocido por los judíos, salud, y este término proviene es un extracto, lo leímos un momento, de el Salmo 118, y el Salmo 118 está dentro de un catálogo de salmos que se conocen como salmos de ascensión, o los salmos Jalel, que los hebreos cantaban cuando subían a Jerusalén. Entonces, de los salmos 113 al 118 son los salmos de ascensión o los salmos Jalel que cantaban cuando iban a Jerusalén a las fiestas.
Entonces este era un salmo que anhelaba la llegada del Mesías, anhelaba la llegada de alguien, del rey, del linaje de David, que lo salvara de sus enemigos. Entonces se da cuenta que ahorita ya casi siempre nosotros cantamos Hosana y Hosana y Hosana, siempre en un tono muy gozoso, pero en realidad Hosana, en el contexto de lo que estamos diciendo, es un clamor, decir, sálvanos, sálvanos de nuestros enemigos. En palabras más, palabras menos. Cantaban también, bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo siguiente del Salmo 118, el 26, ¿qué dice? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os Bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con el uso de esta frase, lo que estaban ellos cantando y lo que estaban ellos confesando, es decir, haciendo una declaración de fe, es que el pueblo estaba afirmando su esperanza de que Jesús era ¿quién? ¿Quién era? El Mesías. Entonces ellos estaban esperando al Mesías. Y al cantar todo esto, estos hosanas, estos benditos, entonces ellos le estaban diciendo, el pueblo le estaba diciendo, tú eres nuestro Mesías, sálvanos por favor. ¿Se da cuenta de la carga intensa que está pasando aquí? Todo esto tiene una razón de ser muy importante, ¿vale? Y esto, ahora el punto de todo esto es que lo que estaban diciendo estas multitudes era mentira. No era mentira. De hecho también se utiliza en Mateo, lo leímos hace un momento, ¿verdad? Se le llama el hijo de David. Esto también nos va a hablar de una fuerte carga de simbolismo mesiánico. Tú eres el descendiente del rey David. Y te acuerdas lo que le promete el Señor a David en el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Que le dice que de su linaje vendrá, se sentará el rey y no se apartará el trono de la casa de David, ¿verdad? Entonces, eso es una promesa. Por eso constantemente vemos que los reyes dicen, por amor a tu siervo David. Y a cada rato nosotros vemos, y David por aquí, y David por allá. ¿Por qué es importante David? Y digo, David por sí mismo no es importante. David es importante dentro de la revelación bíblica por la promesa que Dios le hace a David y porque en su misericordia Dios usa a David para que de su linaje, de este rey, viniera un reinado que perduraría para siempre. Y habla de Jesús. Pero es un linaje mesiánico. ¿Ok? Mesiánico. Ahora, repito. Regresemos a Juan capítulo 12. El Señor en el pasado, en acciones del pasado, ¿había aceptado que lo tomaran como rey? No. De hecho, si usted recuerda, nosotros cuando vimos la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6, ¿verdad? Vemos que él huye porque la gente quiere hacerlo rey. ¿Si usted se acuerda de eso? Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, en ocasiones anteriores Jesús había evadido esta situación de hacerse rey. Pero para ellos, en ese momento, Jesús entraba como rey. Y ellos estaban diciendo, estas grandes multitudes, no eran 3 personas, mis hermanos, eran grandes multitudes que estaban diciendo, este es nuestro rey, este es el rey anhelado, este es el hijo de David, este es el rey de Israel, este es nuestro Mesías. No eran declaraciones carentes de significado. Y eran declaraciones muy peligrosas
Porque entonces, si Jesús es el rey de los judíos, ¿quién es Herodes? ¿Quién es Pilatos? ¿Quién es el César? ¿Te acuerdas por qué Herodes quiere matar a Jesús en Mateo capítulo 2, no? Sí. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y lo quiere matar, porque es una amenaza. Pues se mata a todos los niños. Y si usted observa en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Pilato pone un letrero sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo en letras latinas y griegas que decía: este es el rey de los judíos. Y los fariseos, muy indignados como siempre, porque nada les complacía. No, eran ridículos. No querían que otro fuera. O sea, ya estaba el Señor crucificado y todavía ni siquiera, o sea, ese letrero no nos complace, quítalo, mejor que diga, este se dijo que era rey de los judíos. Y Pilato, yo creo que ya, Ya lo que puse. o sea, no voy a ponerme otra vez a quitar eso. Lo que escrito, escrito. Pero esta declaración, o sea, la cruz de nuestro Señor Jesucristo tenía un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Es por eso que la predicación apostólica, Pedro y Juan le dicen a las autoridades religiosas en Hechos de los Apóstoles: ustedes crucificaron a su rey y a su Mesías. ¡Qué tremendo! Tanto tiempo estuvieron esperando a su Mesías y lo crucificaron. Pero ve este contraste, porque un hombre, dice el texto bíblico, que un hombre estando ahí crucificado también con Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por lo tanto, él estaba viendo, él estaba reconociendo que quien estaba ahí no era cualquier persona, era el rey. Para nosotros es difícil entender esta imagen de rey porque vivimos en un contexto en el que sentimos nosotros que podemos hacer lo que queramos. Pero la realidad es que cuando hay un rey no hay oposición. Cuando hay un rey no hay oposición. Quisiera quedarme un poco más aquí, pero no puedo hacerlo porque el texto tiene mucho que decirnos. Pero quiero que observemos un detalle más y quizás hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Y si el Señor lo permite, lo vemos la próxima semana. ¿Amén? Amén. Porque este calor ya estamos así como... Ya también estamos... Pero observe por favor, dice el texto, versículo 14, ¿verdad? Acerca del asnillo, del pollino, montó sobre él, y hay una declaración en el versículo 14 que dice: ¿cómo? Está escrito. Como está escrito. Ahora quiero aquí que entremos en esta parte, cumplimiento profético. El reino que viene a traer nuestro Señor Jesucristo es un reino que tiene una ley y una constitución. No puede haber gobierno y no puede haber ley. O sea, no puede haber un gobierno y no puede haber un reino si no hay una ley. Y el Señor nos ha dejado su palabra. Esta es la constitución del reino de Dios. Sobre esta palabra nosotros seremos salvados, juzgados, seremos perdonados o seremos condenados. Este libro será abierto en el juicio. Este libro es muy importante. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, cielo y tierra van a pasar. Cielo y tierra van a pasar. Y eso es lo que va a pasar. Usted, esta creación como usted la ve, va a pasar. Este cielo como usted lo ve, va a pasar. Esta tierra como usted la ve, va a dejar de existir. Va a ser destruida. Vamos a recibir cielos y tierra nueva. A su nombre gloria. Todo lo que vemos es pasajero, mis amados. Todo cambia. Pero la palabra de Dios no cambia. Dios es inmutable y su palabra también. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
La Escritura nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Escritura nos dice que la hierba pasa, pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Amén. Amén. La Escritura nos dice que la palabra es inspirada por Dios. Él mismo la exhala. Él la inspira. Él inspiró a los santos profetas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? El reino en el cual usted y yo estamos en Cristo Jesús es un reino que está regido por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Porque desde la entrada triunfal, y de hecho toda la Biblia, de hecho si usted observa el Evangelio de Mateo, se lo dejo de tarea, usted va a ver que a cada paso, a cada acción de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, que está buscando predicarle a Jesús a los judíos, como el Mesías, les dice, esto hizo Jesús para que se cumpliese la Escritura. Y cita una porción de la Escritura. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y esto hizo Jesús para que se cumpliese la Escritura. Y esto dijo Jesús para que se cumpliese la Escritura. Y a cada paso, la vida y las acciones de Jesús nos muestran que Él vivió para cumplir y obedecer la Escritura. Para cumplir la palabra de Dios. Ahora quiero que miremos rápidamente, y con eso cerramos el día de hoy, porque yo sabía que era mucha machaca para el día de hoy, la entrada triunfal, pero por lo menos lo intenté, ¿verdad? Fíjate lo que va a decir el versículo 14, dice, como está escrito, como está escrito. Y va a citar un texto muy hermoso de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Por 50 puntos, Zacarías, ¿dónde se encuentra, clase? ¿En qué testamento? ¿Antiguo o nuevo? Antiguo. ¿En qué sección del Antiguo Testamento? ¿En el Pentateuco? No. ¿En los libros poéticos? No. ¿En los libros de los? Profetas. ¿Qué profetas? ¿Mayores o menores? Menores. Menores, entonces ya sabe dónde buscar. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Amén. Fíjate lo que va a decir aquí el texto del profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿qué? Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. 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 Esto fue escrito hace muchos siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y esto encontró cumplimiento en aquella tarde, en aquel día glorioso. Se cumple la Escritura prácticamente al pie de la letra. Él entra a Jerusalén en un contexto de júbilo, en un contexto de alegría, en un contexto de fiesta. Tu rey, habla de, si te das cuenta, hay una relación una relación genitiva de es tu rey el que está entrando, no es cualquier rey, es tu rey. Amén. Es tu rey el que está entrando, viene a ti. ¿Y con qué actitud viene? Dice, justo y salvador, humilde. ¿Cómo podemos saber esta humildad? Porque entra cabalgando sobre un hijo de asna. Con hijo de asna. Qué maravilloso es ver cómo se cumple la palabra de Dios, ¿no, mis amados? Amén. Amén. Ahora, yo quiero que observemos algo aún más potente que esto. Aún más potente que esto. Lo que está pasando aquí no es cualquier cosa, mis amados. El día exacto, presta atención a esto, porque esto es importante.
el día exacto escogido por el Señor para entrar en Jerusalén, cumplió también no solo la profecía de Zacarías, sino una de las profecías más notables y extraordinarias mesiánicas del Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor a Daniel capítulo 9. Daniel, ¿dónde se encuentra? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? ¿En qué sección del Antiguo? ¿En los libros qué? Profetas. ¿Profetas mayores o menores? Mayores. Entonces ya sabe dónde buscar. Daniel capítulo 9. Amén. Daniel capítulo 9. Vamos a centrar nuestra atención sobre los versículos 29 al 26, pero para que usted entienda los versículos 24 al 26, voy a leer un poquito antes de contexto, ¿vale? Entonces, sitúese por favor conmigo en el versículo 20. ¿20? ¿Está conmigo ahí? Dice el texto. Está aquí el profeta Daniel. El profeta Daniel está... Esto es un resultado. Esto es un eco. El profeta en el capítulo 9 está orando al Señor pidiendo el perdón de los pecados del pueblo, porque él acaba de leer el libro del profeta Jeremías y él se da cuenta de que el tiempo de la cautividad en Babilonia ya está por concluir. Y cuando él dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando. ¿Ve qué extraordinario es esto? Aún está hablando el profeta Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Insiste el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto es también muy importante, pero bueno. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Presta atención, versículos 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin, presta lo que va a pasar, dice, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Amén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Ríos de tinta han corrido tratando de explicar esta profecía de las 70 semanas, que de manera increíblemente potente y extraordinaria nos habla de este acontecimiento y lo que iba, para qué venía y lo que iba a desencadenar. Por medio de Daniel, el Señor predijo que desde el tiempo del decreto de Artajerjes, en que se ordenaba la reconstrucción del templo, esto lo vemos en los libros de Esdras, lo vemos en los libros de Nehemías, lo vemos en los textos de los profetas Ageo, Malaquías, ¿verdad? Vamos a ver este decreto de Artajerjes.
Dice, desde el decreto de Artajerjes hasta la venida del Mesías transcurrirían 7 semanas y 62 semanas. Esto es 69 semanas en total. La traducción literal es 7 sietes y 62 sietes, donde 7 es el nombre usual de la semana. En el contexto del pasaje, la idea es 69 semanas de años o 69 veces 7 años, lo cual equivale, en cuentas así llanas y concretas, en 483 años judíos, conformados por 360 días cada uno, como era usual y como se contaban las fechas en el mundo antiguo. Hay varios sistemas de conteo que han surgido para determinar la cronología de los 483 años posteriores al decreto de Artajerjes. Y estos ubican la fecha en el 30, 32 o 33 después de Cristo, dependiendo de la fecha real del decreto y de los cálculos complejos a través de estos años. Pero con base en toda la información histórica, lo mejor es entender que la entrada triunfal ocurrió el día 9 del mes de Nisán del año 30 después de Cristo. Y esto nos deja un dato claro e innegable. Jesucristo es el cumplimiento profético. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es el cumplimiento profético de esta profecía de Daniel, con fechas precisas y exactas. Es extraordinario, porque lo que está pasando aquí en Jerusalén, en esa tarde, no es cualquier acontecimiento, no es la toma de protesta de cualquier presidente de cualquier nación, es el corte de listón. Es la entrada triunfal no solamente a una ciudad cualquiera, es la llegada del reino de Dios y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto nos revela una cosa, mis amados. La palabra siempre tiene cumplimiento. Dios no miente a la hora de hablar. Lo que Él dice que va a pasar, así va a ser. Y si Él cumplió todas sus profecías acerca de su primera venida, esto nos da una potente garantía de que todas las profecías acerca de su segunda venida se cumplirán. A su nombre, gloria. Amén. Mis amados, lo que está pasando aquí está abriéndose de par en par, como dice el Salmo 24, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Aquí el que está entrando no es cualquier persona, es el Rey victorioso, es el Hijo de David, el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Para Israel este era un cumplimiento extraordinario. Pero para nosotros, ¿qué nos dice, mis amados? Esto porque es importante para nosotros. Porque Dios cumple su palabra. Porque Él es fiel. Y porque a ese reino, usted y yo hemos sido invitados a formar parte de ese reino. Usted y yo, al creer en Cristo como Señor y Salvador, formamos parte de ese reino. Y usted y yo, cuando vemos este pasaje, estamos viendo entrar también a nuestro Rey. Amén. Cuando le dice Zacarías 9:9, dice, alégrate Jerusalén, también nos está hablando a nosotros. Alégrate, iglesia, tu Rey viene a ti. Amén. Justo, santo, humilde. Pero ¿qué crees, iglesia? Ya no vendrá en un pollino, ya no vendrá en un asno, ya no vendrá como vino en su primera venida, ya no vendrá en esa actitud mansa. No. Ya no vendrá de la misma manera. El texto
de Apocalipsis capítulo 19 nos testifica cómo vendrá el rey en aquella entrada triunfal gloriosa. Aquella entrada triunfal solamente la vio aquella multitud, pero la entrada triunfal de su segunda venida, créame, todo ojo le verá. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Ya no viene en pollino, ahora viene en caballo blanco. Un símbolo potente, un símbolo poderoso de fuerza, de poderío, de victoria. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, también vendrá con multitudes, ¿se da cuenta? Amén. También vendrá con multitudes, vestidos de lino fino, blanco y limpio, que también le van a seguir, dice, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mis amados, en aquel día, esto es lo que está pasando aquí. Está inaugurando el reino de Dios, está inaugurando la entrada del Mesías, pero también la entrada triunfal está mirando al porvenir, está mirando a un nivel escatológico las cosas. Desde luego, los discípulos lejos estaban de entender lo que estaba pasando aquí, las multitudes estaban lejos de entender lo que estaba pasando aquí, pero lo que está sucediendo ahí en esa tarde en Jerusalén es el cumplimiento de las promesas del pasado en ese día, y es el cumplimiento, es la puerta que se abre para las promesas que se habrán de cumplir. Pero definitivamente, mis amados, Cristo abrió la puerta a su reino. Él llegó victorioso a su reino. Él no llegó derrotado, él llegó victorioso. Ya había vencido a la enfermedad, ya había vencido a los demonios, ya había vencido a la muerte, ya había vencido a sus adversarios. Y él iba a vencer al postrer enemigo, que es al infierno, a Satanás, al pecado. Amén. Él iba a entrar victorioso. Dice Apocalipsis: en sus manos tiene las llaves de la muerte y de la deseo. Nuestro rey no es un rey derrotado, no es un rey victorioso, no es un rey derrotado, es un rey victorioso. Amén. Amén. Él es el Dios de victoria. Amén. La cruz no es un símbolo de derrota. Para los hombres es un símbolo de derrota, pero para nosotros es un símbolo de victoria y esperanza. Amén. Amén. Porque el que estuvo crucificado y murió, un día volverá a entrar en este mundo nuevamente, en poder y en gloria, y vendrá por su iglesia, y ciertamente vendrá de una manera innegablemente poderosa. Ya no habrá palmas, ya no habrá declaraciones vacías y huecas de hosanas. No, en aquel día vendrá con una gloria tan terrible que las naciones se esconderán y sus santos aclamarán. Ya no vendrá en un pollino, vendrá en un caballo. Ya no es lo mismo. Porque ahorita es el tiempo aceptable para venir a Cristo. Ahorita el rey viene humilde, viene manso, viene
invitarnos a formar parte de su reino y de su mesa. Pero llegará el Rey por segunda vez y ya no vendrá a ver quién quiere. Vendrá a juzgar y vendrá a reinar. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, gracias y te damos gloria. Oh Señor, nos quedamos infinitamente cortos cuando miramos tu palabra tan hermosa, tan gloriosa, tan extraordinaria, donde lo único que podemos ver es que tú eres fiel, que tú cumples tu palabra, y que, Señor, nada es nuestro, todo es tuyo, y lo que tú mereces de nosotros es lo mejor. Tú mereces de nosotros entrega total, obediencia absoluta. Oh Señor, gracias, gracias Rey de Reyes, porque has venido a nuestras vidas, porque has inaugurado el reino de Dios y nos has invitado a formar parte de tu mesa, Señor. Gracias. Trabajamos con gusto, con placer, con honor, con privilegio de formar parte. Queremos ser como esos discípulos obedientes que obedecen tu palabra y hallan como se les dijo. Nos unimos a la alabanza sincera, a la alabanza honesta, de aquella multitud de discípulos, Señor, que decían, sí, Señor, sálvanos ahora. Tú eres nuestro Mesías, nuestro Rey Salvador. Interven en este mundo y en este tiempo y en esta historia. Y gobierna nuestras vidas. No en nuestros términos, sino en los tuyos. Gracias por tu palabra en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y decimos amén y amén. Mis amados, a su nombre gloria. La próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos volviendo nuevamente a este pasaje para ver la segunda parte de la entrada triunfal en Jerusalén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor, y le agradecemos a usted, mi amado, mi amada, que está en esta transmisión acompañándonos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Compártalo con sus amigos y familiares si ha sido de bendición. Y recuerde que todos los materiales de Ministerios Voz que Clama están disponibles para usted sin ningún costo. Cheque nuestros audiolibros en nuestras plataformas, cheque nuestro estudio, las listas de reproducción. Estamos comprometidos con la palabra del Señor. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.